Bienvenidos al Vaca de San Juan. El día de hoy hemos preparado para ti un iceberg sobre los lugares más aterradores que existen en la Tierra. Sin más que decir, empecemos con el nivel 1, Pripyat. La ciudad, próxima a la central nuclear de Chernóbil, sufrió los efectos directos del accidente nuclear del 26 de abril de 1986. La gran cantidad de materiales radioactivos expulsados por el reactor dañado, que se estimaron unas 500 veces mayores que los liberados por la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima en 1945, hicieron que la ciudad se viera gravemente afectada. La evacuación fue llevada a cabo por el ejército soviético 36 horas después del accidente. La mayoría de los habitantes fueron evacuados de sus casas para protegerlos de la radiación. Los animales, tanto domésticos como salvajes, debieron ser abandonados para evitar que transportaran en sus pelajes radiación hacia zonas no afectadas. Entre muñecas incompletas, libros infantiles y cientos de máscaras de gas, se percibe la desolada y sombría atmósfera en Pripyat, zona considerada de exclusión o inhabitable. El lugar abarca unos 30 kilómetros que rodean a la antigua planta de Chernóbil. Aokigahara. El bosque de los suicidios. Situado en la base del monte Fuji, el bosque de Aokigahara es conocido por el sobrenombre de Hukai, o mar de árboles. El lugar es tristemente famoso por ser el enclave preferido para muchos japoneses que deciden acabar con su vida. En el interior de esta extensión frondosa reina el silencio más absoluto y una inquietante oscuridad. La vida silvestre es casi inexistente allí, y la zona está cuajada de cavernas. El bosque es un mar de árboles tan profundo y es tan fácil perderse que los excursionistas que penetran en él suelen dejar cintas de colores atadas a los árboles para facilitar el regreso a los suicidios arrepentidos que en él se internan. El rastro que dejan las personas que deciden morir aquí se ve incluso antes de adentrarse en sus profundidades. Desde automóviles olvidados en el aparcamiento del parque a sogas que aún cuelgan de los árboles o frascos de pastillas junto a los cuerpos y esqueletos que quedaron allí y aún siguen vestidos con sus ropas. Sigamos con el nivel 2. Alcatraz. La prisión federal de Alcatraz, frente a la costa de San Francisco, fue entre 1934 y 1963 uno de los lugares más inaccesibles del mundo, al menos para los que querían salir de allí. Por sus espesos muros situados en un islote descubierto y bautizado por los españoles en 1775, pasaron unos 1576 condenados, incluyendo a Al Capone, Mickey Cohen o James Whitey Bulger. Su clausura en 1963 se debió a su situación ruinosa, con las paredes cayéndose, el suministro eléctrico necesitado de una reforma y el abastecimiento de agua fallando. Las últimas estadísticas demostraban que cuesta aproximadamente el doble mantener un preso en Alcatraz que en cualquier otra prisión federal. Hoy, la penitenciaría es un museo y una de las más grandes atracciones turísticas de San Francisco, trayendo hasta el Peñón no más presos ni más gastos, sino a 1.5 millones de visitantes cada año. La Isla de las Cobras, ubicada en la costa paulista, Isla de Queimada Grande, es conocida como la Isla de las Cobras, el lugar más peligroso del mundo prohibido para los humanos. A poco más de 30 kilómetros de la costa paulista, en Brasil, se encuentra la Isla de las Cobras en el Océano Atlántico. Sobre la arena, un cartel advierte a los navegantes que está prohibido desembarcar allí. Según dicen, es el lugar más peligroso del mundo, y el acceso humano está prohibido por el gobierno, dada la inmensa variedad de serpientes mortales que habitan naturalmente en Isla de Queimada Grande. Las autoridades locales han optado por restringir terminalmente el acceso humano. Esto es así porque las especies del lugar son incluso más venenosas que las continentales, lo cual las convierte en una amenaza incluso mayor para el turismo. Sumergámonos en el nivel 3, Isla Hashima. Hashima pertenece al grupo de 505 islas abandonadas en el archipiélago del Sol Naciente. Con un poco más de 6 hectáreas, fue un punto de interés minero hacia finales del siglo XIX, ya que rebosaban yacimientos de carbón submarinos. En el auge de la revolución industrial japonesa, el recurso se convirtió en una necesidad para el desarrollo. Hoy, las ruinas de los parques y espacios públicos de Hashima se inundan cada verano con el barullo de turistas morbosos. Los mismos se pueden pasear entre hospitales olvidados, que en antiguas casas particulares, todas vacías. Aunque las minas de carbón ya no están en funciones, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2015. La Iglesia de San Jorge. La Iglesia de San Jorge se encuentra en la República Checa, a las afueras de un pequeño pueblo llamado Lukova. Fue construida en el siglo XIX, en torno al año 1352. En 1968, durante un funeral, parte del techo se vino abajo y los residentes del lugar lo vieron como un mal presagio. Los rumores comenzaron a circular y pronto la isla alcanzó el estatus de maldita.
Desde entonces había permanecido cerrada y en estado de abandono por falta de financiación, hasta que en el 2014, Yakub Hadrava convirtió su espacio en parte de su proyecto de tesis. Para conseguirlo, el joven autor ideó una obra constituida por 9 figuras fantasmales realizadas a tamaño natural, que colocó aleatoriamente en la sala de oración como si fueran asistentes de una misa perpetua. Continuemos con el nivel 4. El pueblo de Nagoro. Nagoro es un pueblo ubicado entre montañas, al sur de Japón. Años atrás tenía unos 3000 habitantes, pero poco a poco la gente se fue yendo. Un éxodo lento pero inexorable que no encontró motivos valederos para producirse. Lo cierto es que ahora solo quedan 24 personas, que conviven con 180 muñecos, que fueron poblando el lugar lentamente. Nagoro es un pueblo de difícil acceso, perdido en medio de las montañas. El lugar era hace 800 años el escondite de los samuráis del clan Taiga, después del conflicto con el clan Minamoto. Los habitantes de Nagoro sienten miedo de esas criaturas inertes que siempre vigilan y nunca se mueven de su lugar. Aunque eso es un decir. Muchas veces a la mañana siguiente ya no están en su posición original. Aparecen en otros puntos del poblado. Ese desplazamiento sin causa alguna aterroriza. Craco fue posteriormente un centro bizantino. El primer testigo del nombre de la ciudad se remonta a 1060, cuando el territorio estaba bajo la autoridad del arzobispo Arnaldo de Tricarico, que le dio el nombre de Graculum. Herberto, quizás de origen normando, fue el primer señor feudal entre 1154 y 1168, y la estructura del centro histórico data de este periodo. La ciudad de Craco, hoy en ruinas, es un pequeño circuito turístico bastante desolador. Es posible recorrer sus calles entre fachadas destruidas, pero al mismo tiempo admirar algunas de las casonas señoriales, o ascender hasta la cima y recorrer la torre del castillo, explorar antiguas iglesias y, sobre todo, observar las panorámicas de un sitio que podría ser el escenario de una película de fantasmas. Craco, con registros del asentamiento desde el año 1276 a.C., no pudo llegar habitado al tercer milenio. Los deslizamientos de tierra que resultaron irreversibles convirtieron a Craco en una ruina para siempre. Sigamos sumergiéndonos hasta el nivel 5, el Museo del Genocidio. El museo se encuentra en la sede de la llamada Oficina de Seguridad S-21, un centro de detención, tortura y asesinato del sistema represivo creado por el régimen de la Kampuchea Democrática, que dirigió Camboya de 1975 a 1979. Situada en el corazón de la capital del país, esta antigua escuela convertida en prisión conserva en sus archivos pruebas de la mecánica totalitaria puesta en marcha para aterrorizar a la población y depurar al aparato del Estado de sus opositores reales o supuestos. Más de 18.000 hombres, mujeres y niños, algunos de ellos extranjeros, estuvieron detenidos y fueron asesinados en el centro S-21, tal y como atestiguan los archivos del régimen. Durante la etapa del régimen Khmer Rojo, murieron al menos 1.5 millones de camboyanos debido a ejecuciones, hambre o falta de cuidados médicos. El Jardín de Veijo, Ronkonen. El parque es el conjunto de arte contemporáneo folk más importante de Finlandia. Las facciones de las estatuas hechas con cemento es parte de lo que las hace únicas. Sus expresiones dan miedo, ya que en vez de acercarse al realismo, caen dentro del valle inquietante. Varias de ellas tienen incluso dientes humanos reales y efectos de sonido que hacen el ambiente aún más raro. La exposición se ha convertido en una atracción turística de la pequeña Parikaya. Se calcula que en torno a 25.000 personas pasan por allí cada año, y los nuevos dueños del recinto, tras la muerte de Veijo, tienen planeado hacer de ello una atracción aún mayor. Hemos llegado al final de este iceberg. Espero que haya sido de tu agrado, y si te ha gustado, te invito a presionar el botón de like y a suscribirte a este canal, activando la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima. Adiós.